Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 21 de noviembre, la Iglesia Católica trae a la memoria la presentación de la Santísima Virgen María. Es la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María al templo. Y cómo no emocionarse al hablar de la madre. A mí me faltan las palabras para hablar de mi madre, pero haremos el esfuerzo de comentar esta fiesta y comentar el Evangelio. Hemos escogido el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50, de los dos Evangelios que nos propone la liturgia católica. Recordemos, también nos propone el Evangelio de Lucas, pero hoy compartimos el de Mateo. La presentación de la Virgen María. Sabemos que en la Iglesia Católica no solo tenemos como única fuente de revelación las Sagradas Escrituras. Es importante, es interesante hacer esta acotación. ¿Por qué? Porque esta fiesta en la Iglesia Católica, la presentación de la Virgen María al Templo de Jerusalén, es fruto y la traemos de la revelación a través de la tradición de la Iglesia. Capaz, tomadas del protoevangelio de Santiago y de la historia de lo que tiene que ver con el culto en la Iglesia Católica, con las celebraciones de los primeros cristianos, es que hoy la Iglesia Católica en su liturgia presenta, celebra, trae a la memoria esta fiesta de la presentación de la Virgen María, que es recordar la donación que la donación de María al templo, al servicio de Dios. Recordemos, por tradición, hoy sabemos, y es importante la tradición porque así podemos entender los signos de los tiempos, cómo Dios iba preparando el momento épico de la revelación plena que se hace a través de Jesús y cómo lo fue preparando. Sabemos a través de la historia y de la tradición que Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María, que tal vez eran anahuín. ¿Y qué son los anahuín? Aquellos pobres de Yahvé. ¿Y qué son los pobres de Yahvé? No pobres materialmente, sino aquellos que depositan todo lo que tienen para Dios, o sea, esperan todo de Dios y lo dan todo a Dios. Tal es así que hicieron la promesa de que ellos en su ancianidad, como no tenían hijos, y eso era muy mal visto en aquella época, si llegaran a tener la gracia de Dios, porque ellos como hijos de David, ellos de la casa de David, no querían que la familia de ellos se corte y no tenga descendencia. Es ahí donde viene la promesa a Dios que si tuviesen una criatura, si tuvieran hijos, lo dedicarían al templo, a Dios. Ahí nace la Virgen Santísima, la Virgen María, y la tradición dice que a los 3 años de edad fue presentada en el templo y vivió sujeta y sirviendo al templo. Ese es el sentido de la tradición de la presentación de la Virgen María al templo en Jerusalén. La Iglesia Católica después, en el siglo XVI, ya va a decretar ese día, ya en su liturgia, va a recomendar a los cristianos que recemos por las vocaciones, por aquellas que entregan su vida al servicio de Dios, por las religiosas. El Papa Francisco también nos va a recomendar a tomar como ejemplo, y en especial el día que celebra la Iglesia, el 21 de noviembre, la presentación de la Santísima Virgen, de recordar, y todos los cristianos, los católicos del mundo, rezar por aquellas que viven en las ermitas, en los conventos, por las religiosas que son el pulmón de la Iglesia universal, aquellas que dedican su vida a Dios, que están en constante oración y todo lo que dicen y hacen la consagran y dedican a Dios, consagran su vida a Dios. Ese es el sentido de la fiesta mariana, que tiene su origen en la Iglesia de Oriente, allá en el año 1543,
con la dedicación de la iglesia de Santa María la Nueva de Jerusalén es que da inicio a esta tradición, y luego ya la iglesia la recomienda y está en la liturgia, en las celebraciones de la iglesia católica. Vamos al Evangelio, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Nos dice el Evangelio hoy. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús: Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El verdadero parentesco de Jesús. Esa es la perícopa que nos ocupa hoy. Estaba hablando Jesús a la muchedumbre, dice la palabra de Dios. Es en ese momento que llegan su madre y sus hermanos. Este es un texto muy cuestionado por hermanos que no comparten la fe católica, que no tienen esa honra a la Virgen María. Vamos a aclarar algunos puntos sobre este evangelio. Jesús estaba hablando a la muchedumbre. Llega su madre y sus hermanos, nos dice el evangelista Mateo. Se presentan afuera y tratan de hablar con él. Alguien le dice a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablarte. La respuesta de Jesús, la reacción de Jesús. Dice, él respondió a los que lo oían: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son las personas que tienen una relación filial conmigo? ¿Quiénes son los de mi familia? ¿Quiénes son los íntimos míos? Pues les pongo el modelo. Y dice la palabra de Dios: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, Jesús extiende la mano y dice: estos son mi madre y mis hermanos. Pues acá viene el centro de la lectura. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre como último. Quieren decir que María es bendita por haber traído carnalmente al Hijo del Hombre a este mundo. No tanto por eso, tiene méritos por eso, pues ella ha dedicado toda su vida al servicio de Dios. Se pasó sirviendo en el templo. Por eso, cuando el ángel llega, ella no se asusta de la presencia de un ángel, porque siempre tuvo experiencias místicas. Toda su vida dedicó al templo, al servicio de Dios, conociendo las Escrituras y teniendo esa experiencia de un Dios cercano, pues estaba cerca de la morada de Dios. Ella trajo la morada de Dios, como va a decir en la primera lectura hoy, tomada del libro de Zacarías, capítulo 4, Zacarías 2, el libro de Zacarías, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice: grita de gozo y alborozo, Sión capital, pues vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Aquel día se unirán a Yahvé numerosas naciones, serán un pueblo para mí y yo moraré en medio de ti. Sabrás así que Yahvé Sabaoth me ha enviado a ti. Poseerá Yahvé a Judá como su lote en la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén. Él va a ser morada de la misma manera que Jesús va a ser morada en la Virgen María, que el Espíritu Santo, que este Dios trinitario, va a morar en la Virgen Santísima. Ella que primero va a morar al templo de Jerusalén, ella que primero va y es presentada y es dedicada y es donada al templo de Jerusalén. Entonces Jesús pone como
como ejemplo, no por lo que ella haya hecho antes, porque desde el primer momento ella acogió la voluntad de Dios. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Luego en las bodas de Caná hagan todo lo que Él les diga. Ella es modelo. Jesús pone a María como modelo, como ejemplo de discípulos. Por eso apunta a sus discípulos. Por eso señala a sus discípulos con la mano y les dice: estos son mis hermanos primero, mis hermanas después y por último mi madre. Todo lo que hacen la voluntad del Padre. María es modelo de discípulo perfecto. María es discípula perfecta. María es modelo. Aparte de eso, es interesante decir que si Jesús hubiese despreciado a su madre, como dicen muchos no católicos, pues Jesús simplemente no sería nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús hubiese cometido pecado. ¿Y qué dice? Que Él no cometió ningún pecado. El mandamiento, tal vez el cuarto mandamiento dice honrar y cuidar a los padres. Jesús no hubiese honrado a su madre si la hubiese despreciado. Jesús le da un puesto de honor, eleva a su madre como modelo para todo discípulo. Ese es el sentido de este texto bíblico. María es modelo de entrega, de donación. María es modelo, y justamente hoy que la iglesia nos invita a orar, a rezar por las personas que se han consagrado a Dios, María es modelo de una perfecta consagración a Dios. Por eso la Iglesia Católica sigue hablando de María, y el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, para terminar, nos habla de María, madre de la evangelización, el regalo de Jesús a su pueblo. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la obra del Padre, le había encargado. Jesús le dijo a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al amigo amado: ahí tienes a tu madre. Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra. Solo después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo está cumplido. Juan 19:28. Al pie de la cruz es la hora suprema de la nueva creación. Cristo nos lleva a María, Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falta a su iglesia el ícono femenino. Ella es lo que engendró con tanta fe. También acompaña al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. La íntima conexión entre María, la iglesia y cada fiel, en cuanto que de diversas maneras engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el beato Isaac de Estela. En las escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia Virgen y Madre, se entiende en particular de la Virgen María. También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Cristo permaneció 9 meses en el seno de María. Permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consumación de los siglos, y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos. María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Evangelii Gaudium numeral 285
y 286. La Iglesia sigue exaltando y venerando a María, dándole el puesto que le corresponde. Hoy celebramos la memoria de la dedicación, de la presentación de la Virgen María